o tan solo ante una pausa táctica. Vamos a analizarlo precisamente con José Luis Moreno. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de veros de nuevo. Queremos saber qué es lo que se está jugando realmente mañana en Islamabad, si es una paz posible o simplemente se trata de ganar tiempo. Lo primero que tengo que decir es que el alto el fuego es una magnífica noticia. Hemos pasado en menos de una semana de una amenaza de terminar con una civilización, la civilización persa, a un posible acuerdo de paz seguido con conversaciones con responsables reales. Es verdad que no es fácil. Aquí la clave, desde mi punto de vista, son las infraestructuras de gas, petróleo y tratamiento de agua potable. Mientras estas infraestructuras permanezcan más o menos intactas, esa conversación será real. Si vemos que tanto por un lado como por otro se afectan estas instalaciones, las conversaciones no van a ser posibles. ¿La tregua actual tiene base suficiente para aguantar o nació ya demasiado débil? Mi posición es optimista. Es decir, es que la alternativa es horrorosa. Entonces, claramente, se tiene que llegar a ese acuerdo, a esa tregua, porque si nos ponemos en el lado de los Estados Unidos, si se daña esa infraestructura de los países del Golfo, ya no va a haber petrodólares para la inteligencia artificial y para los Estados Unidos. Esto va a afectar a su economía mucho más de lo que ahora mismo está afectada. Y en el senso contrario, si se afecta la infraestructura de Irán, pues Irán va a resultar un país fallido. Esa amenaza de Trump de acabar con la civilización tiene su parte de credibilidad desde el punto de vista del armamento que tiene en este sentido Estados Unidos. Es verdad que hay tres aspectos muy importantes que tenemos que tener claros. Primero, el peaje. No tiene sentido permitir a Irán cobrar un peaje. Esto va en contra de la Convención del Derecho del Mar de Naciones Unidas. No hay ningún derecho para cobrar ese peaje. Eso es ilegal. Es un paso inocente y en tránsito. Y cambiar la seguridad a cambio de un peaje no tiene sentido en la legislación internacional. Segundo, Líbano. Lo habéis comentado. Es decir, son conversaciones en paralelo. Una cosa es Líbano, otra cosa es Irán, una cosa es Estados Unidos, otra cosa es Israel. Pero tengo clarísimo que va a haber un acuerdo entre Israel y Estados Unidos para que haya ese cese del fuego durante las 2 próximas semanas. Y tercero, para mí más importante, todo lo que afecta al enriquecimiento de uranio. Es muy importante, toda esta crisis empezó por el uranio. Irán tiene que entregar esos 400 kilos de uranio enriquecido al 60%. Es fundamental para demostrar que quiere terminar con ese peligro que había en Occidente de que Irán desarrollase una bomba nuclear, que eso es como todo comenzó, ¿no? Es muy bueno, suena desde luego muy optimista pensar efectivamente en que bueno, de aquí a unas semanas pues esté todo un poquito más claro. Pero en estos momentos, ¿cuál sería el principal obstáculo, ¿no?, para que esa negociación salga adelante? Yo no sé si es Hormuz, el programa nuclear, como está diciendo, las sanciones, Líbano. Si hay que elegir un punto de ruptura en estos momentos, ¿cuál sería? Sin duda el Hormuz, el peaje en Hormuz. Es decir, aquí la clave es liberar ese peaje, liberar ese paso y que ese 20% del petróleo y del gas que pasa por ese estrecho, pero también los fertilizantes, también el gas que se utiliza para los semiconductores, todo esto pueda circular, tenga un tránsito normal. La bolsa, los mercados, lo han valorado positivamente. ¿Por qué? Porque ha habido caída de rendimiento de bonos, subida de bolsa, bajada de futuros del petróleo, mayor confianza. Es decir, todos los mercados están pendientes de que se llegue a un acuerdo en esta parte. Y yo, vuelvo a decir, soy positivo. No sé si serán 2 semanas o 4 semanas, pero va a haber un acuerdo. Y ese acuerdo, además, tiene que contemplar 2 cosas importantes, ¿no? Tiene que contemplar que Hezbollah deje de mandar misiles a Israel y que haya también en el Líbano cierta tranquilidad. Y segundo, muy importante, que se respeten las infraestructuras de petróleo, de agua y de gas, tanto en Irán como en los países del Golfo. Ahora mismo, si los países del Golfo siguen recibiendo esos misiles, esas cabezas balísticas por parte de Irán, se están convirtiendo en estados fallidos. Si están estados fallidos, no pueden invertir en Occidente, y esto también afectaría a la crisis de deuda de los Estados Unidos y a la crisis por inteligencia artificial. Yo creo que están todos los componentes en el tablero. Pakistán está jugando una labor fundamental y hay que reconocer públicamente ese esfuerzo por parte de Pakistán. China está detrás. China está también interesada en que esto funcione. Recordemos que el 95% del crudo de Irán termina
en China, y China necesita ese crudo para poder desarrollar su economía. Y luego, como digo, todos estamos pendientes. Esto es muy importante. Yo soy positivo porque cuando todos estamos pendientes es porque al final se llegará a un acuerdo. No sé qué acuerdo es, porque también yo lo digo mucho, es decir, en la guerra la verdad es la primera víctima y ahora mismo no sabemos qué información es cierta y qué información no es cierta de todo lo que estamos recibiendo a través de los medios de comunicación, las redes sociales y los propios portavoces de los gobiernos que se sientan a negociar. Una cosa importante que no he dicho, hay negociadores por parte de Irán. Esto es un aspecto muy importante. Ya hay una cabeza visible que se va a sentar, en este caso con el vicepresidente Vance de los Estados Unidos, para hablar. Y eso es muy bueno. En 24 horas hemos pasado de amenazar con el final de una civilización, en este caso la persa, a sentarnos en una mesa a negociar. Estamos en el mundo de la negociación. Mundo de la negociación y también, en relación a lo que decía, del relato. Ya sabe que es muy importante el relato en unas negociaciones. Las dos partes quieren dar la imagen de ganadores. En ese sentido, ¿qué puede ofrecer Estados Unidos a Irán sin que Trump parezca que cede demasiado? ¿Sanciones, garantías de seguridad, simple desescalada militar? Muy buena pregunta, muy difícil de responder. Quizás ese sea el as en la manga que tenga el equipo de Trump. Y quizás lo que Trump le puede ofrecer a Irán es inversiones, es paz, es cierto apoyo financiero para la reconstrucción de Irán y a cambio va a exigir que Irán respete a su población. Recordemos que hace solamente un par de meses cerca de 80.000, 100.000 iraníes fueron masacrados por el gobierno de Teherán simplemente por salir a quejarse a la calle, y recordemos que la crisis económica que tiene ahora mismo Irán es de las más importantes en toda su historia, con lo cual económicamente Irán necesita esa inversión. Y también no nos olvidemos, en el pasado, no hace mucho, en la época del Shah, Irán era un aliado de los Estados Unidos, incluso de Israel. Es decir, no voy a pedir yo ahora que Irán sea un aliado de Israel, pero Irán se ha convertido en el principal foco de inestabilidad en una zona que debía ser próspera por los recursos que tiene, que es el Golfo. Y en el otro lado de la moneda, ¿qué puede ofrecer Irán que Washington sí que pueda vender, ¿no? Pues con un avance real? No sé si le basta a Estados Unidos con mantener la tregua, necesita algo más tangible sobre ese dossier nuclear. ¿Qué puede ser? Pues yo creo que la entrega de ese uranio enriquecido que tiene Irán y que los servicios secretos de Estados Unidos y de Israel saben que tienen, y también se sabe en el mercado. Y segundo, que puedan salir los barcos que están ahí atascados en el estrecho de Hormuz. Son cientos de barcos los que están pendientes de poder abrir. Esas son las dos obsesiones de Trump y de Estados Unidos. El programa nuclear y ahora el estrecho de Hormuz. Antes el estrecho de Hormuz estaba abierto. Es importante decir que no es la primera vez que se cierra el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz ya se cerró en el año 88, en el año 2012 y en el año 2019. Pero sí es verdad que es la primera vez que este cierre es tan grande y afecta a tantos países. Y luego recordemos que ahora mismo el estrecho de Hormuz tiene una parte muy importante, está minado. Es decir, es que hay que limpiar de minas ese estrecho de Hormuz. Claro, y también luego hay que ver el papel de Pakistán, si está solo poniendo la mesa o puede influir de verdad en el resultado. Veremos qué pasa en esas negociaciones que en teoría arrancan mañana. Lo decisivo, ¿qué sería? ¿Un comunicado conjunto, un calendario, medidas sobre Hormuz, un compromiso nuclear? Lo del comunicado conjunto a corto plazo me parece muy complicado de ver, pero sería deseable. Yo creo que lo más importante es el calendario, lo más importante es que sea efectivo ese cese de los bombardeos mutuos, es decir, ahí tanto la Armada, la aviación de Israel como la aviación de los Estados Unidos, que ya ha parado, como el envío de los misiles balísticos de Irán a los países del Golfo, a la infraestructura del Golfo, que recordemos que la madrugada pasada ha seguido bombardeando. Bueno, que se produzca ese alto el fuego durante 2 semanas, en principio, y que a partir de ahí se vayan avanzando los aspectos. No creo que nos den mucha información. Yo creo que la información que vamos a recibir no va a ser real. Creo que la información nos la van a dar al final, cuando se acuerde un acuerdo. Para Trump es fundamental tener ese acuerdo. Si no, va a ir muy dañado a las elecciones de midterm
que son muy pronto y le puede suponer la pérdida del gobierno, con lo cual, clarísimamente, el equipo negociador de Trump va con las instrucciones de llegar a un acuerdo. Si ese acuerdo es mejor o peor, va a depender de otros componentes, va a depender el margen de maniobra que China le deje a... Porque China, no hablamos de China, pero China está detrás de todo esto, el margen de maniobra que China le dé o le exija a Irán y también, por supuesto, bueno, Pakistán, el papel como mediador que pueda jugar en este ámbito. Pakistán es una pieza muy importante en todo este proceso y se está mostrando muy habilidoso a la hora de facilitar este posible acuerdo entre esas dos partes. Y luego Israel. Es muy importante que Estados Unidos le haga ver a Israel que ahora es el momento de parar, digamos, todo el proceso bélico y ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas. Ojalá lo podemos ver. Todos los mercados, todas las personas, todas las empresas estamos pendientes de este proceso. Estaremos absolutamente pendientes, sobre todo miraremos lo que ocurra en el futuro más inmediato, en estas siguientes 48 o 72 horas, que serán cruciales seguramente para saber si esto va en serio, si se rompe. José Luis Moreno, profesor de la Universidad San Francisco de Vitoria, muchísimas gracias por atender la llamada del canal 24 Horas. Muchísimas gracias, un placer como siempre hablar con ustedes. Gracias. Y vamos a conocer ya cómo cierran los mercados. David G. Triado, Bolsa de Madrid, cuenta.